So, vamos a continuar con la clase número 6. Vamos a estudiar Shiur número 6 y vamos a tratar de estudiar Shiur número 7 también para avanzar, Okay. avanzar. El Shiur número 6, la verdad que es bastante simple. Si nos vamos a lo que es la halajá práctica, es muy simple, porque finalmente el Shiur 6, que es equivalente al Seif número 5 del Simán 268, no habla de la brajá al momento de la circuncisión para el ger, para el converso. El Shulchan Aruch trae la halajá, cita al Sefer Yirmiyahu, para la brajá que se dice al momento de la circuncisión. Entonces dice que hay dos bendiciones que se deben recitar al momento de la circuncisión del converso. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta halajá? La fuente de esta halajá, el Shulchan Aruch la obtuvo o digamos, la fuente de la halajá para el Shulchan Aruch es el Talmud, en Masejet Shabbat, página 137b, donde dice que el que se va a circuncidar, el ger que va a hacer circuncisión, tiene que decir la bendición, bendito sea Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que santificó con su mandamiento y nos ordenó la circuncisión. Y aparte se debe recitar que nos ha santificado con su mandamiento y nos ha ordenado a circuncidar a los gerim y a extraer de ellos la sangre del pacto, y si no fuera por la sangre del pacto, el cielo y la tierra no podrían ser sostenidos, como está dicho en Yirmiyahu, si mi pacto no fuera con el día y la noche, las ordenanzas del cielo y de la tierra no habría puesto. Ahora, vamos a ver enseguida cuál es la halajá lema'aseh, en qué momento se dicen estas dos bendiciones. Lo primero es saber que es un mahloket en los Rishonim sobre cuántas bendiciones realmente se requiere al momento de la circuncisión. Por un lado tenemos a Maimónides, a Rambam, en la Hot Milá, en la Mishnah Torah, y también tenemos al Rif, que sostienen que la Milá de un ger requiere solamente una bendición y no dos bendiciones. Pero el Aitur y el Rosh no están de acuerdo y ellos sostienen que se requieren dos bendiciones. Y así fue como escribió el Tur, también el Simán 268-65, y finalmente fue así como el Shulchan Aruch Psak, ¿okay? De acuerdo al Tur, a la versión del Rosh. Y así también los Aharonim, como el Taz, el Gra, el Gaon de Vilna, también sostienen que el que hace circuncisión requiere dos bendiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona que se va a circuncidar ya tenía circuncisión, ya sea que nació circuncidado o se hizo circuncisión mucho tiempo antes por otro motivo, no Leshem Gerut, sino que por un motivo de salud o higiene, etcétera? Entonces, como vimos en el 6 número 1, en el Shur número 1, el Shulchan Aruch escribió que el ger que fue circuncidado antes de convertirse, entonces él lo que requiere hacer atafan dan brit, y no hay que decir ninguna berajá al momento de la atafan dan brit. Ahora, hay un mahloket rishonim, como vimos, si nos citamos a lo que fue el Shur número 1, vimos que había un mahloket del Rab Haya Gaon, el Ramban, el Balitur, y también habían Aharonim. Ahora, le más hace, entonces uno lo que tiene que hacer, y el Bach trae así también, que el din del guía que fue circuncidado de convertirse, se hace el Atafat Brit y y no se hace bueno, el Bach dice que se hace una bendición sobre él, pero la halajá es que no se hace bendición, tal como escribió el Shulchan Aruch. Entonces, el Bach dice que se hace berajá, pero el Shulchan Aruch, como vimos, no se hace, y así también Psak, por ejemplo, el Beidín de Rab Karelitz, que el que hace Atafan dan Brit, no requiere una bendición por el Atafan dan Brit. Ahora, el que se circuncida sí requiere dos bendiciones. Ahora, ¿cuáles son las dos bendiciones? Por ejemplo, podemos ver en el Perinei Alajá, escribe cómo exactamente el proceso. Entonces dice que el Moel, antes de hacer la milá al ger, bendice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotah v'tzivanu lamul et hagerim
uleatif men dan brit. Sheil malei dan brit lonit kayemu shamaim varet. Sheneemar, miau. Y lo briti yoman valaila, juko shamaim varet, lo samti. Bauchata Hashem, koret abrit. Esa es la bendición que hace el Moel antes de la Milá. Ahora, cuando termina la Milá, el Ger, no el Moel, el Ger hace dos bendiciones. La primera bendición, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu leikanes bibrito shel Abraham Avinu. Y después tiene que hacer la braja de Sheheyanu. Son las dos bendiciones que hace el Ger. Entonces, si se fija, cuando el Shulchan Aruch dice, hacemos dos bendiciones, son las dos bendiciones iniciales, antes del Brit Milá. Dos bendiciones. Pero la halajá hoy día le más, es que cuando se termina de hacer la circuncisión, el Ger también dice dos bendiciones más. Y estas dos bendiciones son, como dijimos, Lei Kanes Bebrito Shel Abraham Avinu y el Sheheyanu. Ahora, después que el Ger hace la circuncisión, obviamente tiene que esperar, tal como vimos al principio en el shiur número 1, tiene que esperar a que se recupere una cantidad de días para que cicatrice, y después viene el momento de la tevilá. Tanto el hombre como la mujer hacen tevilá con brajá. ¿Y cuál es esa bendición? A la tevilá. Y en ese momento que la persona hace tevilá, ya ha finalizado el proceso de conversión. Obviamente hay un proceso de Kabbalat Mitzvot que normalmente hoy en día en la práctica se hace antes de la circuncisión. Antes de la circuncisión a la persona se hace Kabbalat Mitzvot, frente al Beidín, después se le manda a hacer la circuncisión, después se le hace la tevilá, y antes de la tevilá nuevamente se hace Kabbalat Mitzvot. Normalmente hoy día se hace 2 veces Kabbalat Mitzvot. El momento en que la persona pasa el Beidín y previo a la tevilá. Son las dos oportunidades que hace Kabbalat Mitzvot, y en ese momento termina el proceso de conversión. Entonces, esto es lo que es el Seif número 5, un resumen rápido de lo que es el Seif número 5. Entonces, como vemos, un Mahloket en los Rishonim sí requiere una o dos brajot. La halajá es que requiere dos brajot, tal como escribió el Tur, de acuerdo al nombre del Rosh y el Aitur. Y también vemos cuando haya Tafat Brit, si requiere o no, en el caso de que ya estaba circuncidado, si requiere o no brajá. El Baj dice que sí requiere brajá, el Shulchan dice que no requiere brajá, la halajá es que no se requiere brajá al momento de la Tafat Brit. Y por último, las bendiciones son dos bendiciones que dice el Moel, y posterior a la circuncisión, el Ger dice dos bendiciones más. Entonces, ese es el halajá, y no hay mucho más que agregar con respecto al 6, número 6. Un momento, que está entrando un alumno más. Raúl, una pregunta. Sí. Y después de la tevilá, ¿no se hace Kabbalat Mitzvot? No. De vuelta, siempre es antes. Siempre es antes. Se hace Kabbalat Mitzvot cuando la persona pasa el Beidín, que es el último Beidín. Ahí la persona hace Kabbalat Mitzvot. Y normalmente antes de la tevilá vuelve a repetir Kabbalat Mitzvot. Son las 2 veces que... Claro, porque una vez que ya hizo la tevilá, ya está. Después de la tevilá ya es Yehudí. Yehudí para todo. Kol davar. No hay una excepción. Ahora, después viene lo que vamos a estudiar ahora, lo que viene ya. Tenía Kavaná, no tenía Kavaná, si se convirtió Leshem Gerut, se convirtió por otro motivo. Eso lo vamos a estudiar en lo que viene. De hecho, estos shurim que vienen ahora, a contar de la próxima clase, ya empezamos a ver justamente las problemáticas que hay hoy en día con respecto a las conversiones. ¿Ya? Sobre todo cuando hay dobles intenciones con la conversión. Ahora, si hay doble intención no es tan complicado, Yehudí. El problema es cuando la intención no es la correcta y además nunca cumple. Pero si la intención no es correcta, pero él cumple, Yehudí. Ahora, hay una discusión si
si importa la kavaná, o la kavaná no es tan importante como la acción. Es toda una discusión, por eso ahí si se permite o no los matrimonios, las conversiones por matrimonio, etc. Entonces, esa es, es toda la problemática que tenemos hoy día con las conversiones. ¿Ya? Eh, ojo, que no tiene que ver con el proceso de conversión. Porque a veces uno dice, este guerra está en Safek porque su conversión no fue buena. Significa o que la tevilá era dudosa, o la mikve era dudosa donde se hizo la tevilá, quizás la mikve no era tan kasher, quizás sí. Quizás los dayanim no estaban kasher para hacer una conversión. Quizás cuando se hizo el proceso no se siguieron los protocolos como corresponde, de acuerdo a la halajá. Y todo eso podría llevar a dejar en Safek una conversión. Pero eso no es lo mismo cuando ponemos en Safek al ger por el mismo. Es decir, si estaba todo bien, mikve kasher, dayanim kasher, hizo todo el proceso kasher, pero el ger era el problema, ya sea que no cumplía, ya hizo que lo hizo por otro motivo, etc. Ahí viene otro tipo de conflicto, que es el conflicto que vamos a estudiar en las próximas clases. Seif 8 en adelante, 9 en adelante empieza a hablar, sobre todo el Seif 10, 11 y 12, habla específicamente de estos temas. Si vuelve atrás, si no vuelve atrás, si la persona se convirtió, no le Gerut, etcétera, etcétera. Entonces, para Isa que... Eso es decisión del Ger. Pero él es Yehudí. Después lo que él decide hacer consigo, con las mitzvot, o lo que es su elección, ¿no es cierto? Ahora, si el Ger al momento del Giur lo hizo por otro motivo, no le Shem Gerut. Y además nunca cumplió nada, es decir, se convirtió siendo un Giloní y siguió siendo un Giloní toda su vida. Entonces, de acuerdo a muchas opiniones, esa persona no es judía, de nada. Ahora, afirmo si se convirtió por otro motivo, pero cuando se convirtió dijo, ¿sabes qué? Yo me comprometí, voy a cumplir, aunque a lo mejor él no haya tenido ni una cabana de ser judío. Me dijo, voy a empezar a cumplir, voy a hacer la tefilot porque así es, me comprometí. Es judío, aunque su cabana haya sido otra. A lo mejor quería convertirse para poder hacer aliá, o se convirtió para casarse, o por un dinero, por un negocio. Pero si cumplió, es judío. Ahora, si nunca cumplió nada, ahí ya uno empieza a dudar si la conversión es kasher. Entonces, para resumir, que Isaac entró después, en el safe número 5, entonces dijimos que se dicen 2 brajot para la circuncisión, y posterior a la circuncisión, el ger hace dos bendiciones más. Están en el shur número 6, ahí ustedes lo pueden ver, pueden leer el texto, está todo explicado, el Mahloket Rishonim y todo. Entonces ahora vamos a pasar al safe número 7, que es un poco más largo. Y en este safe número 6 y safe número 7 y safe número 8, que es el shur 7. ¿Ya? En este safe vamos a estudiar sobre el giur de una mujer que estaba embarazada, y vamos a hablar sobre el giur también de un catán, de un niño, y que después quiere volver atrás. Este tema del giur mientras la mujer estaba embarazada es bastante interesante, porque ahí entramos en un conflicto que es bastante sensible, el que tiene que ver con la cera. Cuando hay cera de Israel, o una cera de Kedushá o lo Kedushá. Es un tema que es bastante complejo, a mucha gente esto le complica mucho, de sobremanera, porque en cierta manera es una especie de discriminación, ¿ya? Si lo vemos el concepto básico de lo que significa una discriminación, sí, aquí hay una especie de discriminación, ¿ya? Y que tiene que ver directamente con la parte, si bien es espiritual, porque nosotros, todo lo que hablamos en la Torá es espiritual, todas las mitzvot son espirituales, esto es una mitzvah espiritual. El concepto espiritual, toda esta discriminación entre la tzera de Israel, la tzera de Goy, es un tema espiritual, pero si uno lo tiene que llevar
a un tema físico, práctico, sí tiene una implicancia física, o sea, tiene que ver con un tema de genético, afilu. Y claramente el judaísmo hay algo de genética también. ¿Ah? No por nada están prohibidos los matrimonios entre familias, no por nada, lamentablemente, cuando se casan Yehudim de la misma familia, hay problemas genéticos. Conozco el caso de una familia donde después de casarse descubrieron que eran familiares de Polonia, descendiente polaco, y todos los hijos están teniendo, ahora que están grandes, teniendo problemas. Un hijo se murió de una majalá en el cerebro, los otros dos hijos con una enfermedad genética. Hay un tema genético, ¿ah? En el judaísmo, hay un tema físico. No por nada la Torá prohibió también ciertas relaciones entre parientes. ¿Por qué? Porque no es solamente un tema espiritual, hay un tema físico, genético, y en sí los conversos de alguna u otra manera también son necesarios para el pueblo judío, justamente para traer genes nuevos. Si lo llevamos a un plano físico, se requiere eso, se requiere refrescar, ¿ya?, la parte genética. De lo contrario, si los judíos siempre se hubiesen casado entre familias, sería un problema importante, ¿no? Top, pero es un tema controversial, ¿ya? Es un tema muy controversial este tema de los genes, o sea, de las ceras. Entonces, ¿qué dice el seif número 6 del Shulchan Aruch? Dice que una mujer no judía que hizo giur y estaba embarazada, su hijo no necesita tevilá, ¿ya? No necesita tevilá. ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa que no necesita tevilá? Es decir, que si la mujer cuando hizo giur se convirtió, hizo tevilá, ella estaba embarazada, una vez que el hijo nace, no necesita hacer conversión de vuelta. Es decir, en el momento en que la mujer hizo tevilá, el hijo es como que de alguna manera pasó con ella la tevilá. Ahora, ¿en qué cambia el saber o no saber? Porque si la mujer no sabe que está embarazada, entonces el niño debiera pasar igual con la mujer. ¿En qué diferencia es que la mujer sepa o no sepa? Si el bebé está dentro, si decimos que el bebé pasa con la mamá, entonces, ¿qué cambia si la mujer sabe o no sabe? Entonces, la Gemara en Yevamot dice, si una mujer no judía estaba embarazada y se convierte, entonces su hijo, que era un feto, estaba dentro de ella al momento de la conversión, no requiere inmersión después de su nacimiento. Pero si el niño no estaba asignado a su madre, y ahí viene el motivo, porque ella desconocía que estaba embarazada. O sea, el hecho de que la mujer sepa, en cierta manera, se asigna al bebé a la madre. Es decir, se considera parte de ella. Si la mujer desconoce el que está embarazada, entonces el bebé no se le puede asignar a ella. O sea, tiene que haber una conciencia para poder asignar al hijo a la mujer y pasa por la tevilá. Porque como dijo el rabino Yitzhak, según la Torah, Midoraita, si una sustancia se encuentra en el cuerpo de una persona, en este caso la mujer, durante la inmersión, y cubre la mayor parte de su cuerpo, y ella es preocupada, es consciente y le preocupa esa situación, entonces cuando ella se preocupa, requiere que esta sustancia se elimine, estamos hablando de una hatitzá, tal como lo estudiamos en clases anteriores, solo entonces se considera una hatitzá y que invalida la inversión. Sin embargo, si la sustancia cubre la mayor parte de su cuerpo, pero ella no está preocupada acerca de esta sustancia, entonces no se considera una interposición. En consecuencia, aunque el feto esté cubierto por su madre, dado que no está preocupada acerca de esta hatitzá, entre comillas, se considera que el feto mismo ha sido sometido a una inversión válida. Entonces, todo tiene que ver, por ejemplo, es como que la mujer tuviera un tatuaje en la piel. Si la mujer tiene un tatuaje en la piel, ella sabe de eso, no le preocupa, no se considera una hatitzá. Pero si ella se preocupa de ese tatuaje, que se le vaya a borrar, que se vaya a borrar, entonces sí era una hatitzá. Normalmente la mujer se preocupa cuando es algo que está ahí y se puede eliminar de una manera simple. Cuando es algo que está ahí permanente, la mujer no se preocupa, entonces no es una hatitzá. Entonces, de cierta manera,
ella tiene que saber que está el bebé ahí, tiene que estar adentro y ella no se preocupa porque es parte de ella. Por lo tanto, no se considera una Hatzá. O sea, por un lado, vemos que uno de los motivos es el tema de la Hatzá. Pero ahora vamos a ver que el concepto también va un poco más allá de la Hatzá misma. Ahora, dentro de los Rishonim, el Bach trae la opinión del Nachmanides y del Nimukei Yosef y explica que de acuerdo a Nachmanides, a pesar de que para la mujer la tevilá es muy hashuv, es muy importante. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene milá. En el caso del hombre, el hombre pasa por milá y después por tevilá. Para la mujer todo el proceso prácticamente se centra en la milá, obviamente Kabbalat Mitzvot, pero el proceso más importante para ella es la milá. Entonces, a pesar de que para ella el momento de la tevilá es lo más importante del proceso de su conversión, de todas formas, su tevilá no queda invalidada por desconocer el embarazo. Por lo tanto, el bebé no sería una hatitzá. Por lo tanto, de acuerdo a Nimukei Yosef, si la mujer se convirtió sin saber que estaba embarazada, de todas maneras el bebé no requiere tevilá y de todas maneras la conversión es válida. ¿Ah? Porque de acuerdo a la Gemara, uno podría entender que si la mujer desconoce el bebé que está embarazada, como sería una hatitzá, para ella, incluso para ella la tevilá podría quedar inválida. Pero el Bach dice que no, de acuerdo a Nachmanides y Nimukei Yosef, no, porque va a quedar inválida. No tendría por qué quedar inválida. Para ellos, la mujer, incluso Bediabad, su tevilá es Kesherá y no requiere hacer tevilá, no. Ahora, dentro de los Ajaronim, el Kibbutz Mefarshim escribe que si el Beidín sabe que la mujer estaba embarazada antes de la tevilá, entonces el feto se considera parte de la madre y por lo tanto no es hatzizá. Por lo tanto, después de nacido no va a requerir ninguna tevilá. Pero si el Beidín no sabe del embarazo, una vez nacido el bebé, este requerirá tevilá, ya que no era considerado parte de la mujer. O sea, tiene que haber una conciencia, ya de acuerdo a esta opinión, de que la mujer estaba embarazada. ¿Por qué? Porque recordemos que el que hace la conversión es el Beidín. Esto tiene una lógica. El Beidín, en cierta manera, es el que está atestiguando que la persona que está haciendo tevilá es tal persona, con tal nombre y con tal apellido. Y esa persona está entrando a la tevilá y está convirtiéndose frente a sus ojos. Lo mismo pasa con un bebé que está dentro, pero saben que hay un bebé que está, pero si no se sabe, entonces para el Beidín, la única persona que está haciendo conversión es la mamá. Entonces, para el Kibbutz Mefarshim, el Beidín tiene que saber, ¿ah? Tiene que saber que está la mujer embarazada. Pero el Rashba dice, todo aquel que va con su padre o su madre no necesita el conocimiento del Beidín. Por lo tanto, de acuerdo al Rashba, incluso si la mujer estaba embarazada sin conocimiento de nadie, entonces también es kasher la tevilá. Ahora, ¿cuál es la halajá? Al parecer, ya, esta es también el psak de cómo escribió el Mejaber. El Mejaber, si ustedes leen, no especificó si la mujer sabía o no sabía. Solamente escribió que si la mujer estaba embarazada, el bebé pasa con él. Entonces, no especifica si tenía conocimiento o no. Entonces, ¿uno qué podría entender de lo que escribió el Mejaber? Que si la mujer hizo giur estando embarazada y el bebé después de nacer no requiere tevilá, si ella hizo tevilá embarazada, sin importar si sabía o no del embarazo, de todas maneras, su conversión y la del bebé son kasher. ¿Por qué? Porque no especificó. Quiere decir que para el Mejaber podríamos entender, y así escribió el Aruch Shulchan, que si no escribió es porque para el Shulchan Aruch no es relevante si sabía o no sabía. ¿No? Ahora, el Perinei Halajá, ¿qué escribe el Perinei Halajá? Que una mujer que se convierte mientras está embarazada, el niño que dará a luz será un judío para todos los efectos y no necesita velar para su yur, incluso después de alcanzar la edad de bar mitzvah o bat mitzvah, y de todas maneras no puede elegir volver atrás porque se considera un judío de nacimiento. No importa si sabía o no sabía, la mujer se embarazó. Ahora, hoy en día, lejatjila, el Beidín requiere saber si estaba embarazada y se exige. ¿Por qué? Porque aquí ya entramos a otro concepto. ¿Ah?
vamos a entrar al concepto que tiene que ver con ¿cómo que se llama? La zera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver si la mujer, el bebé al momento de nacer, se considera que era zera de judío o era una zera de kedusha, o una zera de kedusha o una zera de lo kedusha. ¿Por qué? Porque cuando es un judío, aunque sea converso, si el bebé se procreó después de que los padres se convirtieron, digamos que el bebé es una zera de kedusha. Pero cuando el bebé se procreó antes de que se convirtieran, o sea, cuando los padres todavía eran goy, si bien el bebé nace como yudí, pero viene de una zera de goy. Entonces, esa es la diferencia, y tiene que ver con un concepto más espiritual. Ahora, vamos a ver implicancias. Por ejemplo, la milá. Una implicancia para esto es la milá, la circuncisión. Ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver esto? El Sefer al-Garei Atzedek trae una duda. Por ejemplo, nace un bebé, ¿ya? Nace un bebé en Shabbat. Nace un bebé en Shabbat. ¿Cuándo le toca el Brit Milá? El Shabbat que sigue, ¿cierto? El octavo día. ¿Sí? ¿Majón? Si le toca el octavo Mejor. día, ¿qué significa eso? Que se va a tener que transgredir Shabbat por causa de este bebé. Pero aquí tenemos un problema. Si la mujer no sabía que estaba embarazada, tenemos un mahloket. Hay un mahloket de los poskim que el bebé requiere o no requiere tevilá. ¿Cierto? Si la mujer no sabía. Si la mujer no sabía, hay un mahloket. ¿Requiere o no requiere tevilá? Si hay un mahloket, significa que hay un safek. Por lo tanto, se podrá realizar el Brit Milá en un Shabbat, en un bebé que hay un safek. ¿Ah? Cuando hay un safek, uno no puede transgredir Shabbat. Esa es la primera regla. Entonces, ¿qué dice el Al-Gereitzer? Dice que en el Seif número 1 se dice que el Ejatjila primero se debe hacer la Milá y después la Tevilá. ¿Ya? Ese es el procedimiento para una conversión. Pero en este 6 vemos que el hijo pasa primero la Tevilá y la pasa a través de la madre, ni siquiera él hace Tevilá, sino que pasa a través de la madre porque no hay otra opción, y después ocurre su Milá. O sea, se están invirtiendo los eventos. Vimos que Bediabad, el Ramá escribió que Bediabad, si el bebé primero pasó, la persona hizo Tevilá y después Brit Milá, Kasher, pero lo primero es Milá y después Tevilá. Entonces, basado en lo que está escrito en Yevamot, basado en lo que escribió el Ritva también en Mukei Yosef, ¿ah? Citando las palabras del Ramban, de Nachmanides, debido a que la concepción del feto, y aquí volvemos y estamos al tema de la concepción, el feto no, fue concebido sin kedusha, es decir, la mujer nació, se hizo tevilá cuando la mujer estaba embarazada, el bebé fue procreado sin kedusha, es decir, los papás eran goín cuando lo hicieron, pues la mujer se convirtió. Entonces, de acuerdo al Yevamot, de acuerdo a Nimukei Yosef, de acuerdo al Nachmanides, este bebé, en cierta manera, tiene el din de goy hasta que no haga la milá y la tevilá. Aunque en este caso va a ser la tevilá y después la milá. ¿Por qué? Porque hace la tevilá primero con la madre, después de salir, hace su circuncisión. En otras palabras, la circuncisión de ese bebé, de dos padres que lo crearon, lo procrearon antes de la conversión, en cierta manera la circuncisión de ese bebé es como una circuncisión de Gerut. ¿Y qué estudiamos cuando estudiamos a la Jod de Milá? Es que uno no puede circuncidar por Gerut en Shabbat. Por lo tanto, de acuerdo a estas opiniones, si la mamá se convirtió embarazada, el bebé nace en Shabbat, no se le podría circuncidar en el Shabbat que sigue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bebé, cuando se procreó, era goy. Es decir, era una mujer judía, o sea, una mujer goyá,
con un bebé goy, un feto goy, la mujer se convierte, ahora es una mujer judía con un feto goy. Por lo menos ese es el entendimiento de la Gemara en Yevamot, en el Mukei Yosef. Por lo tanto, de acuerdo a Nachmanides, no se le debiera circuncidar en el Shabbat. Ahora, el Ramán, el Seif 1, también trae el comentario de Nachmanides, como la opinión Stam, y el comentario del Ra, como la opinión de Yeshomrin, lo que significa entonces que la principal opinión es de Nachmanides. Por lo tanto, la milá de este recién nacido es considerado como una milá que finaliza el Giur, por lo tanto, no se le circuncida en Shabbat. Y cuando se le circuncida como la mul etakerim, tal como lo estudiamos en la clase, en el Shur, al principio de esta clase, en el 6 número 5. O sea, no se le circuncida como un bebé normal, de acuerdo a esta opinión. Ahora, pero también se puede considerar a aquellos rishonim que sostienen que el feto también se convierte a través de la madre. Es decir, que cuando nació de la madre, ya nació como yudí. No necesita circuncisión para ser yudí. Es decir, al momento de hacer tevilá con la mamá, es como que fuera un feto mujer, entre comillas. Es decir, que no necesita milá. Entonces, cuando nace, de todas maneras, es yudí. Por lo tanto, su circuncisión es como la circuncisión de cualquier niño judío. Por lo tanto, si nace en Shabbat, se le puede circuncidar en Shabbat. Entonces, te fijas, tenemos dos opiniones en los Rishonim. Tenemos un machloket Rishonim. Si el bebé se considera yudí cuando nació o se considera goy cuando nació. Y que su proceso de conversión termina al momento de la milá o no. Entonces, ¿cuál es la halajá? ¿Ya? ¿Cuál es la halajá? Aquí está lo importante. ¿Ya? Vamos a ver primero lo que dice el Maran Mishik. Escribe que si el Brit Milá de este bebé coincide con Shabbat, de todas formas se debe circuncidar en el 8º día, que será el siguiente Shabbat, porque está escrito en el Simán 305:20, que una mujer que se convirtió mientras estaba embarazada de su primer hijo, si bien la procreación de su hijo no fue en Kedusha, de todas formas, al ser que éste abrió la matriz, es decir, es un bejor, abrió la matriz de su madre, se considera como el bejor que nació en Kedusha, por lo tanto requiere pidyon haben. De hecho, es la halajá. Si una mujer conversa, estaba embarazada al momento de la conversión, de todas maneras requiere hacer pidyon haben, si es que es su primer hijo, independiente si ese hijo fue procreado, concebido en lo Kedusha, como goy. De todas maneras necesita pidyon haben. Entonces, el Maharam Mishik, él dice que si este bebé se le hace pidyon haben, entonces es un yudí. Por lo tanto, en la circuncisión de él en el 8º día es como la de cualquier yudí. No es una circuncisión de conversión. Entonces, el Maharam Mishik dice que sí requiere hacer circuncisión en el 8º día como yudí normal. Es decir, el bebé se convirtió junto con la madre y al momento de nacer nació como un yudí de Kol Davar. Ahora, el Sefer al-Gerit Tzedek, ¿ya? Que cita principalmente la halajot de Rav Karelitz del Beidin Tzedek de Bnei Brak, dice que como este es un gran machloket entre los ajaronim, entre los rishonim, es un machloket grande, si un bebé en estas condiciones nace en Shabbat, como es un safek de oraita, es mejor irle jumbra. ¿Ah? Porque un safek transgredir Shabbat, ¿ah? Un safek para una prohibición de transgredir Shabbat, entonces uno debería irle jumbra, por lo tanto no circuncidarlo en Shabbat, sino que pasar la circuncisión para el día domingo. ¿Ah? Ahora, de todas maneras, esto es un tema complejo, que requiere, bueno, que cada Beidín tome su propia decisión. Esta no es una decisión que nos compete a nosotros tomar. Normalmente esta es una decisión que toma el Beidín de acuerdo a la shita de cada Beidín, pero por lo pronto, según el Sefer al-Gerit Tzedek, que son las shitot del Beidín de Rav Karelitz, normalmente, como es un machloket, no se le circuncida. Ahora, otra implicancia que trae el al-Gerit Tzedek, ¿ah? Es el tema de la herencia. De hecho, este libro trae el Shuratzvi,
trae el din de la mujer que se convirtió estando ya embarazada, por lo tanto, la cera era cera de Goy, no era cera de Yehudi, o no era cera de Kedushá. Entonces la pregunta es si este bebé tiene derecho o no a herencia. ¿Se considera hijo de su madre y su padre? ¿O se considera como un extraño, así como dos gerim que se convierten y que eran hermanos, ahora dejan de ser hermanos? Un padre y un hijo que se convierten, para efecto alágico, dejan de ser padre e hijo. En este caso, el bebé que nació después de la conversión sigue siendo considerado hijo completo de la madre y del padre. Entonces, por lo tanto, ¿tiene derecho a herencia o no tiene derecho a herencia? Entonces, dice el Shudarsby, que si este hijo puede o no heredar, va a depender del Mahloket entre el Ra y el Ramban. Por lo tanto, el Ramá posee que la opinión principal es la del Ramban. Así trae, porque primero el Ramá trajo al Ramban y después trae el Ra. Quiere decir que para él el más importante es la primera opinión. Por lo tanto, el bebé no debiera heredar tal como no puede hacer Tevilá en Shabbat. Pero si tú vas como la opinión del Ra, entonces sí puede heredar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al Maram Mishik, sí puede heredar, de acuerdo a lo que trae el Ramban, no debiera heredar. Ahora, aquí uno podría pensar de que el Sefer al-Gerek Sede va a ir que no opina, pero da a entender que sí podría, porque el Sefer al-Gerek Sede, cuando dice que no puede circuncidarlo en Shabbat, es porque hay una posibilidad de transgredir Shabbat por algo que no se está seguro. Pero en este caso no hay ni una posibilidad de transgresión. Entonces, claramente hoy en día, lo más probable, yo no conozco los detalles de cómo se aplica esta halajá hoy en día aquí en Israel, la Rabanut, cómo lo aplica, pero yo me imagino que lo normal es que incluso en este caso la halajá va como en los mekilim, es decir, que sí hereda. Yo creo que sí hereda, ¿por qué? Porque, bueno, filo en Israel hoy día hay leyes que son civiles, a filo un niño adoptado que no nació específicamente, igual tiene derecho a herencia, etcétera, etcétera. Entonces, con mayor razón, un hijo que nació del vientre de una madre, independiente que fue procreado, concebido, sin kedusha. No sé si alguien tiene una pregunta sobre este tema, antes de pasar al siguiente tema. Sí, yo pregunta. Si la mujer ya tenía un hijo y estaba embarazada, digamos, cuando se convirtió embarazada, ese hijo que nació cuando ella ya era judía, se considera que abre la matriz porque se convirtió y es, es como una alma nueva o distinta, o no se considera que abrió la matriz porque ya tuvo otro hijo antes. A ver, tú me estás hablando de un bebé que nació después que ellos se convirtieron. Sí, Ah, pero pero ella ya tenía un hijo. claro. No se considera un bejor. No es un bejor. No abre la matriz. Incluso se considera, la halajá sostiene, y esto está en Kiddushin, y así lo trae, no sé si el Beit Shmuel o el Helkat Mejor, que tú uno de los dos trae, que si la mujer se convirtió, el marido, con el hombre en el caso, y ya estaba y tenía hijos, un hijo y una hija, Afilu ya cumplió con la mitzvah de Prureu. Si estos hijos estuvo antes de que se convirtieran y después se convirtieron, ya cumplió la mitzvah de Prureu. O sea, entonces, quiere decir que se consideran, de alguna manera se consideran parte de ellos, no en el concepto alágico completo. Ahora, el tema de la matriz es un tema físico, abrir la matriz. De hecho, si una mujer tuvo un aborto, ya se considera que el aborto abrió la matriz y no el hijo que después nació vivo. Entonces, no, claramente no. Rap, yo tengo una pregunta, no sé si me estoy adelantando, Sí. pero me surgió una incógnita. Resulta que los dos Gerim pasaron sus procesos de Gerut de la mejor manera. Luego de haber pasado su proceso de Gerut, ya son Yehudí. Uh-huh. Y ellos queda el esposo, bueno, la esposa queda embarazada. El hijo que nace luego
de que ya han hecho Giur, ¿de qué estirpe se clasifica? ¿Es Ger o es Israel? Ger. Ger. ¿Es Ger? Ok. Sí. Lo que pasa es que, y ahí volvemos a lo mismo, es judío para efectos de Kedushá, es un judío como cualquier otro judío, pero sigue siendo Sera de Ger. De hecho, así lo trae en el Hoshe Mishpat, que por eso dice que hasta muchas generaciones, el Rambam dice que por muchas generaciones el Ger sigue siendo Ger, y eso en el sentido de cuando el Ger sigue casándose entre Gerim. Si los Gerim se casan siempre entre Gerim, siguen siendo Gerim para efectos de liderazgo. Pueden ser judíos nativos, nacer en Kedushá, Israel, pero en Kedushá, no en Sera de Israel. ¿Ya? ¿Qué significa esto? No ser Sera de Israel, no ser Sera de Israel, que no pueden obtener cargos importantes, por ejemplo, ser el Melech, Dayanut. ser un Dayan de Dinei Nefashot, o ser, no sé, afil un alcalde, un jefe de una Iriat. Afilu para eso podría tener algún problema. Ahora, la manera de cortar esto es que un Ger se case con una Israel o una Israel con un Ger. ¿Ya? Cualquiera de los dos padres que sea un Israel, el hijo automáticamente es Israel. Y esto tiene su lógica. Suena, y por eso al principio les decía, el tema de la tzera suena, si uno lo lee así literal, alguien nos escucha literal, nos tratan de racistas, clasistas, discriminadores, y en cierta manera tienen razón, porque la Torá hace una discriminación. La Torá, no solamente los jajamín, los poskim, estamos hablando de la Torá misma, hace una discriminación. Dice, tú no puedes poner a un melech que no sea de tus hermanos. Entonces, ¿qué significa que sea de tus hermanos? Que sea de la Tzera de Israel, que sea de la familia. O sea, estamos hablando de genes, genética, de herencia genética, de raza, en otras palabras. Tiene que ser de la Tzera de Israel. ¿Que es un tema espiritual? Claro que es un tema espiritual. Pero en lo concreto, si las naciones escuchan esto, ahora, ¿tiene lógica? ¿Cuál es la lógica? Si no se buscara que el converso se sumara, porque al final esto lo que alienta esta como exigencia, lo que alienta es que el converso se sume al pueblo de Israel y no que sea parte. Es decir, que el converso se vea obligado a incluirse dentro del pueblo de Israel, dentro del clan Israel, de meterse en la sociedad, en la comunidad israelí, y que se case con israelí para que adquiera y se empape realmente de lo que es el judaísmo. Porque supongamos que va un rabino, un beidín, va un pueblo tal, X, y convierte a un grupo, una comunidad, y esta comunidad son todos gerim, y se casan entre gerim, nunca tienen un rabino, y empiezan a crear un pueblo judío sin nunca haber tenido un contacto con un judío de verdad, con un judío que haya vivido el judaísmo de la herencia de Israel. Hoy día podríamos tener muchos Israel. Hoy día podríamos tener varios Israel en diferentes países, porque cada uno con sus costumbres, adaptando sus costumbres, quizás no tomando en consideración la tradición, la mesorá de nuestros antepasados, del pueblo, de los sabios, porque el judaísmo es una transmisión también, es una transmisión de Moshe en adelante, hay una transmisión, un shimush que tiene que haber. Entonces, si no existiera esto, se podrían convertir pueblos enteros y después reclamar que ellos son el verdadero Israel, y sin tener ni una pizca de la Sera de Israel original. Entonces, para evitar ese conflicto, se requiere que esa persona que se convierte se sume al pueblo judío. Entonces, la manera es que tu hijo, por ejemplo, un converso tiene un hijo, el hijo que se case con Israel y no con otro converso. No porque discrimine al otro converso, no, es porque se requiere para entrar al pueblo de manera íntegra. El Ger no entra al pueblo de manera íntegra hasta que se case con un Israel. Mientras no lo haga,
siempre va a tener esa, como dicen, esa desventaja o esa mancha o esa imperfección. Así es, puede sonar discriminador, puede sonar fuerte, doloroso, pero tiene su lógica. De hecho, los pueblos también lo hacen. Los pueblos, los goim, tú, por ejemplo, para ser presidente en un país tienes que haber nacido en el país. Pero así todo, si no, mientras no te mezcles con la gente del país, siempre te tratan de inmigrante, hijo de inmigrante. Ah, que tiene apellido porque es inmigrante, hijo de inmigrante. Hasta que no se mezcló realmente con alguien con el apellido que se usa en ese país, hasta que no cambias tu apellido prácticamente, te siguen tratando de inmigrante o de descendiente de inmigrante. Y el judaísmo no está exento de eso, porque también hay ciertas reglas que son universales, que el judaísmo también están dentro del judaísmo. A pesar, y vuelvo a reiterar, que para nosotros todos los motivos son espirituales, porque al final nosotros hablamos de la Kedushá. La Kedushá de Israel es una, y la otra es la Kedushá de la herencia, de la herencia original a nivel, digamos, genético, a nivel de origen, de Abraham vino, de Abraham, Isaac, Jacob, de los patriarcas, de Moshe. La idea es que todos los judíos de alguna manera tengan algo de eso. A pesar, bueno, independiente que a nivel espiritual se entiende que el ger, su alma siempre fue yudí, porque eso de que un alma se convierte en otra alma no existe, o sea, no puede convertirse un alma en otra alma. El alma es el alma, el que se convirtió porque su alma era yudí. Así lo trae el Hasidut, así lo trae la Kabbalah. No hay. Pero de todas maneras, a nivel físico, y aquí volvemos a lo mismo, a nivel físico se requiere un cambio. Y ese cambio, principalmente a nivel de la herencia de los hijos. En un shiur que vamos a estudiar más adelante, vamos a hablar de ese tema. Ahí vamos a traer los mekorot. Ahora, pasando al seif número 7, la conversión de un menor. Está escrito en Ketubot, página 11a, que dice Rab una. Con respecto a un ger que es menor de edad, se le sumerge en una migbe con el consentimiento del beidín. Es decir, cuando un ger se quiere convertir y tiene todavía, es menor a bar mitzvah, menos de 13 años en el caso del hombre, en el caso de 12 la mujer. Entonces, cuando va, lo hace con el dat del beidín. Ahora, ¿qué dice el Shulchan Aruch específicamente sobre esto? Dice que si el Catán es no judío y tiene a su padre, el padre está vivo, está con él, entonces el padre sí lo puede llevar a convertir y el beidín lo convierte. De cierta manera, ahí el que toma, el que le da el ishur para la conversión es el padre. Pero si no tiene su madre, es el beidín el que da el ishur. Es decir, es como que la voluntad de la madre no es relevante para este efecto, sino que la madre lo lleva y el beidín toma sobre sí la responsabilidad de la conversión de este bebé. Ahora, dice el Shulchan Aruch, si es un menor que se convirtió por su padre o si fue convertido por la autorización del beidín, es decir, que lo había llevado la madre y el niño se convirtió, cuando ya sea mayor, después de su bar mitzvah, el niño todavía puede protestar con su conversión. Ahora, no lo tratamos de la manera que trataríamos a un converso adulto. ¿Ya? Es decir, a un niño que se convirtió cuando niño todavía puede rechazar su judaísmo cuando cumplió los 13 años. Todavía puede volver atrás. Ahora, el Shulchan Aruch que agrega que eso siempre y cuando el niño, después de su bar mitzvah, nunca cumplió nada. Es decir, hizo su bar mitzvah, ni siquiera hizo su bar mitzvah, nunca se puso tefilín, no le interesaba y quiere volver atrás, se le acepta. Pero si el niño hizo su bar mitzvah, tuvo su mesivá de bar mitzvah, se compró sus tefilín, puso sus tefilín, leyó la Torá, hizo todo el show y lo vimos cumpliendo mitzvot, ya no puede volver atrás después de decir, no, es que en verdad todo eso fue porque me obligaron. No. Si lo hizo, aceptó hacerlo, ya no puede volver atrás con su conversión y se transforma en un mumar, en un judío mumar, en un judío apóstata, si es que decide volver atrás. Ahora, el Ramban en Alajot Abadim
sostiene que si el bebé fue sumergido en la mikve leshen gerut, cuando el niño era un bebé, entonces judío sin importar el dad del bebé. ¿Por qué? Porque lo convirtió, fue el Beidín. No importa si tenía o no. Entonces, de acuerdo, si él tenía conciencia o no. De acuerdo a Maimónides, el bebé fue convertido Yehudí. Ahora, el Ritva dice que si el Catán no tiene edad, supongamos que es un bebé muy chico, no es lo mismo un niño de 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, que un niño de 12 años y 6 meses, que le falta poco para cumplir sus 13 años. Entonces, si el Catán no tiene edad de nada, entonces no hay que hacerle conversión, sino hasta que tenga un cierto conocimiento de lo que está haciendo. Ahora, el Tosfot dice que si al bebé se le hizo milá y se le hizo tevilá, es como un ger, entonces no puede volver atrás. Ahora, el Tur también sostiene que un Catán puede hacer giur si es llevado por su padre, pero si no tiene padre, la mamá lo lleva, pero es el Beidín el que toma sobre sí la responsabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el alajá? Como el Shulchan Aruch posee, como el Tur, por lo tanto, y así también el Aviesri, que el dad del padre o el Beidín sirve para que el bebé haga conversión y el bebé es judío. Ahora, cuando el giur es de noche, ¿qué pasa con un giur de noche de un bebé o de un menor de edad? Más que un bebé, estamos hablando de un menor de Bar Mitzvah. Estudiamos en el Seif número 3 que el proceso de conversión se debe realizar de día y frente a 3 dayanim, ¿cierto? Pero que si Bediabad se hizo de noche, es kasher Bediabad. Pero Lejatjila se tiene que hacer de día y frente a 3 Beidim. Pero si se hizo de noche, kasher Bediabad. Ahora, ¿qué pasa con el menor? El Pejei Teshuva trae que hay una diferencia entre una conversión de un ger adulto y uno menor. ¿Por qué? Porque el ger adulto, que solo se convirtió frente a 2 dayanim y de noche es kasher Bediabad. ¿Por qué? Porque en él hay dat, porque en él hay, en cierta manera, hay una decisión de convertirse. Pero no es el caso del Catán, porque para el Catán, no, como no hay dat, el Kabbalat Mitzvot no es lo más importante, porque hemos visto, y lo vamos a ver cuando estudiemos el proceso de conversión a través de un Beidín no kasher, vamos a ver que el momento más importante donde tienen que estar los dayaní, donde se hace todo, y es, digamos que el proceso más, donde todo tiene que ser lo más kasher posible, es cuando se hace Kabbalat Mitzvot. Cuando se hace Kabbalat Mitzvot es la parte más importante. Obviamente la Tevilá es importante, todo importante, porque sin la Tevilá, sin la Milá y sin Kabbalat Mitzvot, todo la conversión no es válida, si no se hace una de las tres. Pero Kabbalat Mitzvot es muy importante, porque la persona recibe sobre sí el yugo de la Torá, el yugo de las Mitzvot. Pero el bebé no hace Kabbalat Mitzvot. Entonces, para el bebé, la parte más importante sí o sí es la Tevilá, porque no hay Kabbalat Mitzvot, no tiene dat. Por lo tanto, de acuerdo al Pijei Teshuva, para un bebé no se le puede hacer circuncisión de noche a Filu Bediabad. ¿Por qué? Porque para él lo más importante es la Tevilá. Y la Tevilá tiene que ser observada por los dayanín de manera íntegra. Recordemos que antiguamente de noche no había mucha iluminación. Cuando el Shulchan Aruch se escribió, los Rishonim, no había luz eléctrica. Entonces, por eso dice, había que hacerlo de día. ¿Por qué? Porque los dayanín tenían que estar con seguridad del que se está sumergiendo en la persona que ellos interrogaron y le hicieron hacer Kabbalat Mitzvot. Pero si es de noche, de repente el que pasó la Kabbalat Mitzvot no es el mismo que hizo Tevilá. En el caso de un adulto, Bediabad kasher, el kasher adulto, podemos confiar. Pero en el caso de un niño, donde todo está centrado en la Tevilá y no en la Kabbalat Mitzvot, en ese caso, como es lo más importante, no puede ser de noche. Entonces, el Pijei Teshuva dice que sí requiere Kabbalat Mitzvot, o sea, Tevilá de día. Ahora, el Rav Nissim Kareli dice que no es necesario esperar que el niño crezca para convertirlo, ya que se confía en los padres que le van a dar una educación judía. O sea, de acuerdo al Rav Nissim Kareli, y así es hoy día la Halajá, la Rabanut y todos los Beidín, que el bebé puede hacer conversión en cualquier momento, mientras sus padres hagan conversión con él y los padres se van a asegurar y dan muestras de que le van a dar una educación de Torah, de mitzvot,
entonces se le convierte. Ahora, si el bebé quiere hacer marcha atrás después, dice Rav Yosef en la misma el masaje que tuvo entonces, que en cualquier caso, cuando los menores se convierten, cuando alcanzan la mayoría de edad, es decir, después de su bar mitzvah o bat mitzvah, puede protestar y anular su conversión. El Baj dice el nombre del Ram, que escribió el nombre del Ramban de Nachmanides, que es posible entender de Rav Yosef que el Catán solo puede volver atrás cuando se convirtió junto con sus padres. Es decir, el papá y él se convirtieron. Pero si él fue solo, con 12 años, él le dijo a los padres, me quiero convertir, y el Beidín lo convirtió, entonces el niño no puede protestar. A mí me tocó conocer el caso de un muchacho que se convirtió antes de su bar mitzvah. Creo que en Colombia fue, no sé, hace años atrás. Hablaron de un caso, de hecho, alguna vez tuve contacto con ese muchacho. Se convirtió, pero se convirtió solo, sin padre. No sé si Isaac sabe, conoce a este muchacho. Aló, Raf. ¿Ah? Sí, señor. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces el muchacho se convirtió. Los papás le aseguraron al rabino que lo convirtió de que le iban a dar todas las condiciones para que comprara comida kasher y todo el asunto. Pero me tocó lamentablemente saber una vez que, de hecho, me escribió estando en Pesaj, en otro país, no kashrut, no nada. O sea. Entonces, en ese caso, si el niño, y él ya tenía edad cuando se convirtió, por algo quería convertirse, si en ese caso el niño, después de su bar mitzvah, no cumple, no hace nada, no puede volver atrás de acuerdo a este Baj. ¿Por qué? Porque él fue solo, él se convirtió, él quería convertirse, por mucho que todavía no era bar mitzvah, ya no puede volver atrás. El Darkei Moshe, trae al Mordejai, quien escribió en el Peria Jolet, que se convirtió en el Beidín sin la supervisión del padre, tampoco puede volver atrás. Ahora, el Tur sostiene que sin importar si el Beidín lo convirtió o fue el padre que lo llevó a convertir, aún puede protestar y volver atrás, y su condición será la de un no judío. Pero el Tur también trae al Bar Alajot, trae dos opiniones, y dice que, por ejemplo, la persona que es sorda, por ejemplo, alguien que es shoté, alguien que es o alguien que es un catán, ¿ya? No debieran convertirse. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de tomar eso. O sea, un Beidín, de acuerdo al Bar Alajot, uno nunca debiera convertir a un niño, y menos que va por sí solo. Diferente es cuando el niño se convierte pequeño junto con sus padres, donde los padres se van a hacer cargo de que el niño coma kasher, de llevarlo en un camino de Torah Mitzvot, pero no aceptar un niño que venga solo cuando no tiene el apoyo de los padres, nada. Entonces, de acuerdo al Bar Alajot, no se le debiera. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. Así como un niño, como un sordo, como un tonto. El Taz, de acuerdo al Taz, si el Catán hizo Yur y ahora quiere volver atrás, es como un no judío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene la Kedushá de Israel. O sea, un Catán que se convirtió no hace diferencia si va o fue solo o no. Puede volver atrás después de su bar mitzvah. Que dice el Pejei Teshuvah, que solo puede regresar a ser no judío si se convirtió siendo Catán. Pero si una mujer se convirtió embarazada, a pesar de la discusión que tuvimos antes, si ese hijo se considera o no Kedushá, será de Kedushá o no, de todas maneras, ese hijo no puede volver atrás porque cuando nació se considera un judío de Koldabar. Ahora, diferente es, por ejemplo, cuando un niño es llevado a la fuerza. El Ram escribe que si el niño lo convirtieron a la fuerza de una manera forzada, no le preguntaron, no le hicieron ninguna, al contrario, lo dijeron, toma, tú te vas a convertir. De todas maneras, dice el Ram, es Kasher Bediabad. Y así también sostiene Rambam, Tosfot, Rashba y Ram. Ahora, ¿por qué? Porque como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, el niño que es adoptado. Vamos al caso práctico. Ahora, el Bach dice que él nunca escuchó que por ejemplo, se haya hecho algo de esta manera como forzada. Por eso el Bach dice que no puede ser que se haya aceptado una conversión de un niño que fue forzado a meterse a la migbe. Por lo tanto, de acuerdo al Bach, si el niño fue forzado a meterse a la migbe para hacer yur, la conversión no es válida. Ahora, si el Catán nunca dijo nada, él va a escribir el nombre del Mordejai, nunca dijo nada, lo llevaron, nunca dijo ni sí ni no,
A lo mejor era mudo, nunca dijo nada, nunca expresó una actitud de favor o de rechazo. Entonces, automáticamente se considera que el niño estaba de acuerdo, por lo tanto, no puede volver atrás. Y por lo tanto, si transgrede, sería como un judío mumar. Y también si el niño acostumbró el Minhag de Israel, se convirtió, no dijo nada, pero hizo su bar mitzvah, empezó a usar tefilín, como les dije anteriormente, hizo su bar mitzvah, cumple kasher al principio, barre a tefilot, todo. ¿De acuerdo al Maimónides? Es judío y no puede volver atrás de ninguna manera. El Shah también dice que si el Catán se acostumbró a cumplir las mitzvot, no puede regresar a su vida pasada. Y si quiere hacerlo, va a seguir siendo yudí, aunque un yudí mumar. ¿Ya? También el Beritiv sostiene de la misma manera. El Rashi explica que un Catán que se convirtió que se convirtió, un niño que se convirtió siendo pequeño, menor de Bar Mitzvah, no se debiera casar con una judía hasta que cumpla mitzvot. Es decir, el niño se convirtió después de su Bar Mitzvah que cumpla mitzvot, y ahí recién se puede casar con una judía. Pero no casar con una judía, a lo mejor cuando tenga 12 años y medio, antes de su Bar Mitzvah y que no haya cumplido mitzvot. Hoy en día claramente eso no tiene mucha práctica, porque hoy día nadie se casa a los 12, 13 años, pero en el pasado parece que sí, se casaban antes del Bar Mitzvah, entonces era necesario que cumpliera antes su Bar Mitzvah y cumpliera mitzvot para asegurarnos que es un yudí. De lo contrario, todavía podría haber un safek si es yudí o no. Escribe el Pinenei Alajá que la conversión de un pequeño, mientras no haya alcanzado la edad de observancia, no es absoluta. Ya que cuando la hija cumple 12 años o el hijo 13 años se arrepiente y dice que no quieren ser judíos, la conversión se acaba. Por lo tanto, de acuerdo al Pinenei Alajá, la conversión de un ger, Catán, solamente se confirma cuando hace su bar o bar mitzvah y comienza a cumplir. Por ejemplo, la hija enciende vela, se para la jalá, hace tefilá, obviamente el hijo se pone tefilín, hace tefilá, come kasher, etcétera, etcétera. Por último, el tema de la adopción. De acuerdo al Sefer al-Gerit Tzedek, y trayendo la shitá de el Ran, por ejemplo, se adoptó un niño que todavía no era bar mitzvah o bat mitzvah, un niño pequeño. De acuerdo a la shitá del Ram, este niño se puede convertir bajo el dad del Beidín, es decir, los padres que no son sus padres, pero son sus padres adoptivos ahora, pero lógicamente no son sus padres, lo llevan al Beidín y el Beidín toma la responsabilidad, tal como a un niño que lo lleva su madre y no su padre. Y ese Beidín lo puede convertir siempre y cuando los padres se comprometan a guiar al niño en el camino de la Torá. Ahora, ¿qué pasa si los padres no son religiosos? Padres Yudim, no religiosos, Hilonim, y estos niños los convierten. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Entonces, de acuerdo al Gerit Tzedek, trayendo No se puede rap porque claro, no tendría una vida judía. mejor, el Sefer Minhag Isaac, dice que si fue adoptado por padres no religiosos, entonces no se le debiera hacer yur. ¿Por qué? Porque los padres no lo van a llevar en el cumplimiento de la Torah Mitzvot. Yo conozco el caso de una persona, de un matrimonio que adoptaron dos niños, niño y niña, los adoptaron. Cuando los adoptaron, ellos eran Gilonim, completamente Gilonim. Los criaron toda su vida en un mundo Gilonim, hasta cuando fueron mayores de edad, y no hablo solamente de Bar y Bat, sino que mayores de edad real, 18, después el niño fue al ejército en Israel, la hija en la universidad. Después de que los niños siguieron una vida giloní como los padres hicieron teshuvá y ahora son religiosos, pero los hijos siguen siendo giloní, mamash. O sea, niños que se convirtieron, nunca se les guió por el camino lateral a las mitzvot, se les enseñó el judaísmo de una manera giloní, completamente giloní, transgrediendo Shabbat, andando en auto en Shabbat, comiendo no kasher. Los niños se criaron toda la vida así, hasta el día de hoy siguen siendo así, y los convirtieron cuando eran niños. Los convirtieron. En un Beidín en Estados Unidos, no sé en qué país los convirtieron. Y ahora los padres son religiosos y los niños completamente giloní. No son Gilonim, son Goy.
quién sabe, porque al momento del bar, por lo menos el niño tenía tefilín, ahora no sé si cumplió o no cumplía en la casa, la verdad no sé, yo no podría juzgarlo a ciencia cierta en qué condiciones están, pero claramente fueron niños que no se les entregó, no se les enseñó, entonces de alguna manera son niños que podrían estar a lo mejor son Giloim, a lo mejor son Yudim, a lo mejor son Goim, quién sabe. Pero justamente Mm. para evitar todas esas circunstancias, porque supongamos que son Yudim, los padres le pusieron una mochila que no le enseñaron a cargarla, ¿sabes? Una mochila, el yugo de la Torá, se la pusieron, pero no le enseñaron cómo llevar ese yugo de la Torá. Los niños No tienen viven, herramientas para... viven en transgresión tras transgresión sin saber. Porque una cosa es lo que hayan estudiado en el colegio, acá, allá, estudian en colegios judíos, pero si en tu casa ves que tus padres se mueven en Shabbat en auto y hacen eco en no cayer, ¿no? Eso pasa. Entonces, para evitar eso, no se debiera convertir si los papás no son religiosos cuando los niños son adoptados. Y en ese caso, Rab, por ejemplo, si ellos quisieran volver atrás, ¿se puede o ya está? Pues, o sea, Suponiendo que son judíos. bueno, vamos a estudiarlo en el Shiur 12, o sea, en el Shiur 11, bueno, el 6:12, ¿verdad? Si un judío o un ger que se alejan del judaísmo, supongamos que son judíos, se hacen mumar, apóstatas, y después vuelven en Teshuvá, Midoraita no requiere tevilá, pero Rabanam exigió que tanto el judío como el converso que vuelven en Teshuvá necesitan hacer tevilá, frente a 3. De esta manera es como una especie de conversión lejumbra. No requiere tafandam brit ni nada, solamente tevilá. Es como que repetir la tevilá. Incluso un judío nativo que vuelve en Teshuvá después de haber hecho abodá zará, o haberse hecho nosri, o se alejó completamente. Cuando vuelve tiene que hacer tevilá de vuelta. Limpiar. Sí, Es como un reafirmar. retorno. En un car wash. Necesitan dar en el car wash que le den una cepilladita y después vuelve a Sí, circular. aparte que siempre se duda de si en verdad era yudí, sobre todo cuando la persona está en Hul. Hoy día, uno, ¿cómo sabe que un yudí nativo es yudí? Confiamos, tiene la, ¿cómo se dice? La jasaká de ser yudí. ¿Por qué? Porque la comunidad dice que es yudí, porque el abuelo, pero si a lo mejor no era yudí. Por ejemplo, ¿cuántos niños de la Shoah salieron de los alemanes y todo? Nosotros sabemos que no todos los que estuvieron en los campos de concentración eran judíos, o sea, la mayoría, la gran inmensa mayoría eran judíos, pero también habían otros goim entre medio. De repente sacan a un par de niños y apellidos de la época, alemanes, judíos, no diferían mucho, los polacos, eran todos similares los apellidos, judíos, no judíos, todo igual. Vamos llevando niños, sí, son judí, por los apellidos judí, y a lo mejor ni siquiera eran judí. Pero ahora esos niños tienen la jasaká de ser yudí, y así, y son yudí, alágicamente son yudí. A lo mejor internamente nunca fueron yudí, pero tienen jasaká de yudí. Entonces, y se criaron como gilonim, o los niños se crían como gilonim. Entonces siempre hay una duda cuando después son gilonim y quieren volver atrás. A lo mejor nunca fueron yudí, a lo mejor eran goim. Ellos piensan que eran gilonim, pero a lo mejor eran goim. Se les pide, es por ejemplo un Cohen. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo un Cohen, cuando un Cohen es Gilonim, normalmente no se le considera como Cohen para todo efecto. Acá en Israel, a los Kohanim, por mucho que diga, no, mi papá era Cohen, yo soy Cohen, mi teudá, la Ketubá dice a Cohen, que se casó como a Cohen, pero si es Giloní, acá en Israel no los consideran como Cohen Mamash, para efectos de hacer, por ejemplo, Pidyon. ¿Por qué? Porque hay duda. Los Kohanim que son Gilonim y son hijos de Gilonim que fueron Cohen, siempre están en Safek si son realmente Cohen. Claro que salga adelante, dar la brajá, que suba primero a la Torá, todo eso de Rabanán. Pero si ya entramos al tema de Kohanim, de hacer pidión, que son mitzvot de la Torá, buscamos un Cohen que tengamos certeza de que es Cohen.
Entonces, generalmente cuando la persona no es religiosa, siempre se duda que sea judía. Siempre se duda. Hasta que no vuelva en Teshuvá, y cuando vuelva en Teshuvá, tiene que hacer una tevilá frente a 3. ¿Por qué? Porque se tenía duda. A lo mejor no era judío. Es un tema bien complejo. Obviamente es un tema que va más allá del alcance de este shiur. ¿Ah? Este no es el psak, no estoy dando psak alajá, estoy hablando de un tema y obviamente tiene mucho más alcance, mucho más profundo, mucho de mayor debate, como el tema de la tzera, será Israel, será de Kedushá, lo Kedushá, será de Goy, de Ger. Es un tema muy complejo que va más allá del alcance de este shiur, pero claramente son temas que existen, son parte del judaísmo y hay que mirarlo como que es justamente la protección del judaísmo, la protección de la Kedushá, de la santidad del pueblo judío. Nos guste o no nos guste, es así. No nos gusta, es así. Sí, es que hay gente que critica. Yo tengo unos amigos acá que hemos estudiado este tema y se molestan, se han Ya. molestado conmigo. Cuando yo he estudiado estos temas, se han molestado conmigo. Y son judíos, y viven acá, y se supone que han estudiado, y se molestan, se enojan, no, que prácticamente que soy un extremista. ¿Ve? Pero ahí está, los jajamim. El tema es que cuando uno, por ejemplo, hoy día estudiaba en el, en el, eh, es el Seif, el mismo Seif número 12, vamos a estudiarlo. Por ejemplo, cuando hablamos del mumar, hay 3 averot que son muy graves para un mumar. Hay 3 averot gravísimas. Una, y que al que hace estas 3 averot no se le cree en nada. En cambio, si hace otras averot, incluso de la Torá, se le puede creer en otras cosas, pero no en la que transgrede. Pero hay 3 averot que el mumar que transgrede en estas 3 averot no se le cree ningún testimonio, no sirve para testigo de nada. O sea, no puede ser mashguía, no puede ser shohet, no puede ser nada. ¿Cuáles son esas 3? Un mejalel Shabbat, uno que hace abodá zará, y otro interesante, el que no le cree a los rabanim. Es decir, el que no cree en la opinión de los rabanim. Munat Jajamim. Esas 3 averot, el que reniega contra esas 3 cosas, no se le puede creer en nada, no puede servir de testigo, de mashguía, de nada. Pero, por ejemplo, a Filu, si alguien come no kasher, que es una verá de la Torá, pero sí se le puede creer para cuando vaya a trabajar en otra cosa que no sea kashrut, no sé, como Gabay de la sinagoga, podría aceptarse, como Bal Coré, como Hassan. Obviamente como Mashiach no, porque si come Taref no le podemos creer como Mashiach. Pero para otras cosas sí. Pero el que es Mejalel Shabbat, ni para Mashiach, ni para Gabay, ni para nada. El que no cree en los Rabanim, es decir, lo que dictan los Rabanim, también. Entonces, eso yo creo que hoy en día, una de las peores cosas que se está viendo en el judaísmo actual, hoy día, es que no se le está creyendo a los Rabanim. Ahora, dejo la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué ha causado que hoy en día no se le esté creyendo a los rabanim? ¿Son los mismos rabanim los que han provocado esta incredulidad? ¿O es porque el mundo en general, el pueblo judío en general, ahora en particular, es porque nosotros mismos tenemos tanta información, que ya no creemos en nada? Antiguamente, lo más mínimo la gente creía en todos los milagros, porque eran cosas extrañas que se veían muy poco. Pero hoy día hay acceso a tantas cosas, uno puede ver tantas cosas, el mismo cine, las películas, Hollywood. Hoy día ya nada se asombra con nada. O sea, nadie se asombra con nada. Entonces, uno empieza a perder credibilidad o empieza ya a no creer en lo que ve. Incluso a uno, si se le mostrara un milagro de frente, uno no diría, no, pero es que esto está inventado, todo esto es trucado. Por ejemplo, este tema de los ovnis, ¿existen los ovnis o no ovnis? Quizás si estas mismas visiones que se ven hoy día se hubiesen visto hace 50 años atrás, todos creerían, ya habrían creído. Pero hoy día es tan fácil inventar cosas, tan fácil trucar, que ahora que uno vea a un extraterrestre al frente de uno, va a decir, no, esto debe ser mentira. Entonces, no sacamos nada con que se nos presente delante de nosotros un platillo volador, porque igual no vamos a creer.
Vamos a dudar. Entonces, quizás el mundo está de tal manera en que nos hace dudar de todo, y ahora volviendo al tema que nos compete, o somos nosotros mismos, es que estamos perdiendo credibilidad con nuestras mentiras, con nuestras contradicciones, decimos una cosa, hacemos otra, los intereses personales. Entonces, pero justamente lo que más se ve hoy día, la mayoría de los conflictos que tenemos hoy día en Israel, justamente con este tema de las reformas que quieren hacer, es porque no le creemos a los rabaníes. ¿Cuál es el origen de esto? Difícil responder. ¿Cuál es el origen? Pero creer a los rabanim, no creer, creer a los rabanim es lo que vimos acá, el Sefer Minhat Yitzhak, el Ran, el Ramban, el Rambam. Ese es Emunat Jajamim. Emunat Jajamim está ahí, está escrita. Sí. Está el Taz. Esta gente estuvo sentada, no tenían tele, gracias a Dios, o no, pero estaban en otra. Emunat Jajamim, o sea, no creerle a los rabinos es una definición muy amplia, porque a un rabino de Basar Badam, que está frente a mí o que está en mi entorno, es un Benadam, igual que yo, igual que cualquier otro. Y a Pero mí estos uno de los... jajamín, ¿Slijá? pero estos jajamín, el Shah, el Taz, también eran de carne y hueso. Najón, pero, o sea, fueron aceptados por una gama amplia de rabanim que vinieron. El Rav Karelitz, que está más cerca a nuestra época, ¿sí? No sé, entre paréntesis, antes de que me olvide, Pninei Alajá que menciona acá, estamos hablando de Rav Melamed. Sí, sí. No, Ubeineinu está entre nosotros. El Rab Melamed está entre nosotros. Digo, es verdad, el problema este de no creerle a los rabanim es un problema bastante serio por parte nuestra y por parte de las circunstancias que estamos viendo que suceden con muchas cosas que hoy en día aparecen constantemente. Pero no Ahora, digo, sin duda es un tema difícil. pero Sin duda es un tema. yo creo que el problema siempre ha sido el que nosotros nunca le creemos a los rabinos que están en nuestra época. Porque, por ejemplo, tú hablas el Shah, el Taz, pero en su época ellos también no se creían entre ellos. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, Ramban, mucha resistencia. Entre el Shah y el Taz se tiraban cartas de Mahloket uno contra el otro. No quiere decir que se faltaban el respeto, no, se aceptaban y se admiraban. Pero siempre hubo como discusión con el... O sea, en cada generación siempre hemos tenido esa discusión de no aceptar a los que tenemos al frente, pero sí aceptar los que estaban atrás. Es como que... Es también la fortaleza nuestra. Entonces, Sí, por ejemplo, sí, hoy día... hasta Eliyahu Anabí era discutido. Imagínate, Rao Badía cuando estaba vivo, todos lo criticaban cuando salió con sus libros, lo cuestionaban, lo cuestionaron. Hoy día que ya no lo tenemos con nosotros, el Rao Badía dijo esto y nadie lo discute. Entonces, nos pasa eso. Hoy día tenemos toda una discusión de la reforma, unos rabinos dicen que sí, otros que hay que hacerlo, otros dicen que no. Cuando pase todo esto, vamos a decir, mira, y Ramela me dijo esto, y Ravi yo sé, y los vamos a considerar como que... Pero hoy día los cuestionamos a ellos, para allá, para acá. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿En qué momento nosotros decimos esto sí, esto no? ¿Cómo cumplimos esto? Se trata ayer, la idea mía, después de terminar este tema del Hot Kerut, tengo intenciones de trabajar el tema de Kibud Arab, Kibud Orim, que está muy relacionado, porque es algo que hoy día nos falta mucho y hay muy poco al respecto, hay muy poco escrito sobre estas halajot que son muy, muy, muy relevantes. Porque es lo que nos hace llevar el judaísmo a lo que es el verdadero judaísmo. Muchos dicen, no, que los rabanín han echado a perder, que los rabanín tergiversan la Torá, que la Torá. Los rabanín son la Torá también. O sea, sin rabanín no tenemos Torá. Entonces es muy importante ese tema del kibud, que tiene que ver hoy día justamente con el problema de esta sociedad, este siglo XXI. Hoy en día el problema es la jutzpah de los niños con los padres y de los adultos con las autoridades, y entre esas autoridades están los rabanín. Y bueno, vamos a seguir avanzando.
Ya nos pasamos casi media hora y bueno, seguimos Sí. Besat Hashem el Pero Nos valió la pasamos- pena, Rab. próximo Yom Nos Revi. pasamos bien. Nos pasamos bien y Muy, nos la muy pasamos bien. Besat Hashem. Bueno, que estén muy bien, cuídense y Gracias, chao. Rab. Gak Sameach. Sameach, Sameach. Hanukkah Sameach, Un que estén abrazo, bien. Rab. Chao, chao, Rabino, cuídate. Bye, chao, chao. Ya hablamos.